Un muy cordial saludo. En este video tutorial vamos a observar cómo ingresar al material de estudio de la unidad número 3 del curso English.Works Beginner. Ingresamos al curso desde la página www.senavirtual.edu.co, ingresamos nuestros datos de acceso en Ingreso a formación complementaria y luego damos clic simplemente en el título del curso, English.Works Beginner. Una vez allí, y como ya sabemos, encontramos el menú principal en la parte de la izquierda. Como en esta ocasión vamos a ver la unidad número 3, simplemente en esta área de Activities vamos a ingresar al botón Activity 3. Damos clic. Y nos encontramos entonces con la visualización de esos contenidos de la actividad número 3. Primero, la guía de aprendizaje número 3 es de consulta opcional y simplemente es informativa. Y ya nos encontramos el material de estudio de esta unidad, acá como segundo elemento, material My Family. Este es el material de estudio de la unidad número 3. Debemos ingresar siempre en la versión multimedia. Versión multimedia, damos clic allí y se nos abre una nueva ventana con los contenidos de estudio de esta unidad. Y desde acá es desde donde debemos estudiar explorando todos los contenidos en su totalidad para poder llevar a cabo de forma correcta el proceso de aprendizaje. Recordemos tener habilitado el audio con estas ondas de sonido visibles, debemos tener habilitado el audio y luego simplemente damos clic en siguiente después de haber leído y escuchado para empezar la exploración en estos botones de la parte superior. En el apartado Introduction ustedes se van a encontrar con la explicación temática y gramatical propiamente dicha. En el apartado Contextualization van a encontrarse con unos diálogos en texto y audio. En la parte Comprehension ustedes deben responder unas preguntas de comprensión de esos diálogos que se encontraron en el apartado Contextualization. Luego deben desarrollar en su totalidad los ejercicios de la práctica 1, de la práctica 2 y de la práctica de pronunciación. Solo después de haber explorado todos y cada uno de los botones de la multimedia y de haber desarrollado toda esta multimedia por completo, es que podemos seguir avanzando en el desarrollo de la unidad. Nunca sin haber desarrollado la totalidad de la multimedia, porque no estaremos cumpliendo con el objetivo de estudiar para luego evidenciar esos resultados del aprendizaje. Una vez hemos explorado la multimedia de la unidad número 3, nos encontramos también con unos materiales de apoyo, donde vamos a encontrar glosario en versión descargable, glosario en versión multimedia para seguir incrementando ese vocabulario, y también vamos a encontrar un documento material de apoyo. Este documento no se envía, no es un documento que deba enviarse por ningún medio. Es un documento de consulta para ustedes. Si desean desarrollarlo, es opcional y es para que ustedes sigan practicando. Pero no es más que eso, es un material personal para cada uno de práctica, solamente de práctica. Ya luego, si nos desplazamos más hacia abajo, nos encontramos con las evidencias. Son 3 para esta unidad y son las siguientes: Evidence Forum Family Members, Evidence Interactive Activity Joanna's Family, and Evidence Family Likes and Dislikes. Esas son las 3 evidencias a desarrollar en esta unidad número 3. Entonces, para la evidencia del foro Family Members debemos dar clic en el título del foro. Luego debemos dar clic en el título de la secuencia Forum Family Members Opening Sequence. Debemos dar clic allí. Y luego de haber dado clic, es indispensable leer muy bien, con mucha atención, la primera participación hecha por mí como instructor. Acá está, Forum Family Members Opening Sequence, y acá nos encontramos: For this evidence you have to participate in the forum called Family Members, in which you have to.
present your close family, and ask a basic question about a family member's likes to any partner. Entonces es fundamental tener en cuenta esto, incluso nos encontramos con una plantilla sobre la cual podemos trabajar. For this forum you have to present your family in terms of names and relationship you have with them using the following template. Entonces miren que acá encontramos un ejemplo muy claro. My family is composed by Susana, she is my mother. Roberto, he is my brother. Y podemos continuar de la misma forma y con la misma dinámica el desarrollo de toda esa primera participación. Remember that you have to read your partner's exercises, and at the end of your talk you have to write a question on any partner's family like this. Does your father like horses? Miren muy bien la estructura que debe tener la pregunta. Entonces recordemos que la evidencia se divide en dos partes. La primera, presentando a mi familia con esta estructura. La segunda, haciendo una pregunta sobre los gustos del miembro de una familia de algún compañero con esta estructura específica, es decir, estructura del presente simple interrogativo utilizando el verbo like y refiriéndome a una tercera persona singular, un miembro de la familia de algún compañero. Does your father like horses? Ahí está clarísimo el ejemplo. De esa forma entonces debemos desarrollar nuestras participaciones en el fórum. Podemos responder a la pregunta que nos hagan con este tipo de estructuras para la afirmación, esta para la negación, y ahí tenemos entonces la totalidad de las estructuras que necesitamos para nuestra participación. Recuerden que es obligatorio haber estudiado la unidad 1, la unidad 2 y por supuesto esta unidad número 3 antes de hacer la participación en el foro. Finalmente nos encontramos acá los pasos para participar en el foro, claramente dados, y adicionalmente toda la información en español para mayor claridad. Entonces recuerden, después de haber leído muy bien esta primera participación, simplemente ustedes dan clic en responder. Desde allí ponen el asunto que ustedes deseen. Por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, pero pueden poner el título del asunto y luego en el mensaje deben poner su participación, que como ya vimos está dada en estos términos. Recordémoslos. Acá está para la primera participación y acá está para la pregunta. Es fundamental que estén ambas para poder cumplir a cabalidad con los resultados de aprendizaje de la evidencia. Después de que acá esté hecha la participación, simplemente damos clic en enviar y con ello queda listo el desarrollo de esa primera evidencia del foro. Vamos entonces a la segunda. Entonces acá en actividad número 3 nos vamos a encontrar con esa segunda evidencia que es de tipo interactivo. Vamos entonces a esta evidencia Interactive Activity Joanna's Family. También damos clic en el título de la evidencia para desarrollarla. Esperamos que se abra una nueva ventana con el contenido multimedia de esta evidencia. Una vez abierta esta nueva ventana nos vamos a encontrar con la descripción de la actividad interactiva. Recuerden tener habilitado el audio, es fundamental. Ustedes pueden leer, escuchar, incluso tienen la traducción para mayor claridad. Luego damos clic en Next y nos vamos a encontrar con las instrucciones específicas que dicen Select a frame in the family tree and read the description. Then click on the corresponding image and drag the image to the selected frame. Entonces, simplemente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar clic en Next y siguiendo esas instrucciones vamos a dar clic en el árbol familiar. Después de haber dado clic allí, nos vamos a encontrar una base del árbol que es Joanna, su madre y su padre, y desde acá ya otros miembros de la familia. Al posicionarnos en alguno de los miembros de la familia, en alguno de los cuadros vacíos vamos a encontrar información sobre esos miembros de la familia. He likes basketball. He is my sister's brother. Entonces, de acuerdo a la descripción, seleccionamos una imagen y la arrastramos hasta el cuadro que corresponda, soltamos y con eso ya habremos completado esa parte del ejercicio. Esperamos esa retroalimentación, cerramos y continuamos con el resto de los miembros de la familia. Esa es la dinámica para desarrollar esta evidencia interactiva. Deben desarrollarla hasta el final, cuando se dará la retroalimentación final que les dirá
si han logrado conseguir los objetivos de la actividad o no, y la misma ventana se cerrará solita. Deben desarrollar hasta el final la evidencia y, como ya dije, hasta que la misma multimedia se cierre sola después de haberlos retroalimentado. Después también deben verificar en el botón My Grades. En este botón My Grades del menú principal del curso es muy importante que siempre después de haber desarrollado una evidencia interactiva verifiquen que haya quedado con una calificación A. En caso contrario, si quedó con una calificación D o con un círculo en azul, deben repetir, deben ingresar de nuevo y repetir la evidencia. Muy bien, entonces ya tenemos la evidencia del foro y la evidencia interactiva. Nos queda faltando solamente esta evidencia Family, Likes and Dislikes. Para el desarrollo de esta evidencia debemos descargar un archivo, leer las instrucciones y seguirlas. Pero acá hay unas instrucciones específicas que debemos seguir. Entonces ustedes deben crear un archivo tipo texto con el desarrollo de la evidencia. Para esta evidencia vamos a desarrollar mínimo 6 oraciones utilizando, mucha atención, la estructura del presente simple con el verbo like y el vocabulario sobre animales y sobre deportes expresándome en primera persona. Esto se traduce en el siguiente tipo de ejemplo. I like soccer, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo claro de acuerdo a lo visto en la unidad. Primera persona, porque voy a hablar de mis gustos. Uso del verbo to like. Uso de vocabulario sobre deportes. Y de la estructura del presente simple afirmativo. También puedo hacer uso de la estructura del presente simple negativo. I don't like, que también se vio en la unidad. I don't like dogs. Puedo poner un ejemplo. Entonces miren cómo acá tengo la estructura afirmativa y la estructura negativa, ambas de presente simple incorporando el verbo like, expresándome en primera persona y haciendo uso de vocabulario sobre deportes y sobre animales. Acá hay dos, ustedes deben redactar mínimo 6 oraciones siguiendo este tipo de estructura. Mucha atención porque no deben utilizar nada que no se haya visto en la unidad y en el curso y no deben utilizar nunca traducción de ideas del español. Deben ser frases que se creen a partir de lo aprendido en la unidad y en el curso exclusivamente. Entonces mucha atención a esa instrucción e indicación. Muy bien, ustedes deben guardar estas oraciones en un archivo tipo texto, anexar las imágenes si lo desean y luego hacer el envío de la evidencia. Para hacer el envío de la evidencia simplemente damos clic en el título de la evidencia, Family Likes and Dislikes, y allí nos vamos a desplazar hasta el área donde nos permite adjuntar archivos. Simplemente acá nos vamos a desplazar un poco hacia abajo, donde encontramos envío de actividad, adjuntar archivos, examinar mi equipo, vamos a dar clic en examinar mi equipo y ya allí simplemente seleccionamos el archivo que corresponda a la evidencia. Entonces simplemente buscamos el que corresponda, en este caso sería un archivo tipo texto, por ejemplo este, que hable de los gustos. Ustedes pueden titularlo como deseen, lo importante es que estén seguros que están enviando el archivo correcto. Finalmente simplemente dan clic en enviar y con ello quedará listo el envío de la tercera y última evidencia de la unidad número 3 y con eso concluimos la explicación de la dinámica de esta actividad de aprendizaje del curso. Agradezco mucho su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos.